Bueno, buenas tardes. Como les había dicho ayer, y precisamente aprovechando la oportunidad que íbamos a tener hoy de abordar el aspecto de la función consultiva de la Corte, no toqué o no me referí ayer un poco al alcance de la competencia de la Corte en materia consultiva, con el propósito de desarrollarlo, digamos, como con más extensión y con más claridad hoy. Lo que hice fue, a la presentación de ayer, digamos, añadirle algunos temas o unos puntos sobre las opiniones consultivas para intentar profundizar en este tópico. Como les había mencionado, una de las competencias, funciones o facultades de la Corte se relaciona con su función consultiva. En esa medida, digamos, la Corte tiene un papel muy particular, que es la posibilidad de dar luces a los estados o a los órganos de la Comisión sobre la interpretación no solo de la Convención, sino también de otros tratados internacionales de derechos humanos, al igual que las disposiciones de derecho interno de los países miembros de la OEA, cuando hay dudas sobre su compatibilidad o no con la Convención. En esa medida, ese es el alcance de la opinión consultiva. Entonces, lo primero que hay que tener claro que es ¿qué es una opinión consultiva o cómo se la podría llamar? A diferencia de una sentencia producida en un caso contencioso, es una opinión autorizada de la Corte que interpreta el derecho internacional de los derechos humanos a la luz de unas preguntas que se le plantean en el caso concreto. No quiero adelantar ahora si tiene fuerza vinculante o no, porque ese es precisamente el último punto que pretendo abordar y lo dejé al final, entonces no quiero que entremos en esa discusión desde el principio. Igual, respecto a la metodología que vamos a seguir, me parece que lo más oportuno es si tienen dudas respecto a algo que yo diga o tienen algo que comentar o quieren dejar sentada su posición sobre ese tema en particular, lo vayan haciendo a medida que transcurre la exposición y no esperemos hasta el final. Bien, entonces les decía que en principio una opinión consultiva es una opinión autorizada por un órgano que tiene funciones jurisdiccionales, es decir, es claro que cuando la Corte se pronuncia a la luz de una opinión consultiva, no es lo mismo que cuando expide una sentencia en un caso contencioso. El alcance de su competencia es diferente, porque no está resolviendo, no está fijando el derecho en un litigio concreto, sino que está interpretando el derecho aplicable, sobre todo el derecho internacional público en materia de derecho internacional de los derechos humanos, desde una perspectiva autorizada. Y por eso las discusiones en torno al carácter vinculante o no de estas opiniones, que insisto, veremos luego. En segundo lugar, la Corte, a partir de la OC 21, la opinión consultiva sobre niños y niñas en el contexto de la migración, comenzó a insistir en que sus opiniones consultivas tienen cierta fuerza vinculante. Sobre eso también vamos a volver al final. Y en tercer lugar, la idea es que con las opiniones consultivas la Corte cumple una función dirigida a los Estados miembros de la OEA y a los órganos de la OEA relacionada con interpretar normas jurídicas. Es decir, no solo es una competencia, sino que también hay que verla desde la otra perspectiva. La Corte cumple una función que le facilita a los órganos miembros de la OEA y a los Estados ajustarse digamos, desarrollar sus funciones de forma ajustada al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces tiene como esa doble perspectiva. Una competencia de la Corte, pero también una función que se realiza en beneficio de los estados y los órganos de la OEA. ¿Quién puede solicitar una opinión consultiva? A diferencia de los casos contenciosos, que solo pueden ser sometidos cuando un estado ha aceptado la jurisdicción de la Corte, una opinión consultiva la puede solicitar cualquier estado miembro de la OEA. En eso, digamos, tenemos una gran diferencia inicial. Cualquier estado puede someter una opinión, un conjunto de preguntas a la Corte para que interprete la Convención u otros tratados de forma autorizada. Y también lo pueden hacer los órganos de la OEA, específicamente los órganos que están en el capítulo 10 de la Carta de la OEA, la Asamblea General, la Secretaría General y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, insisto, la pueden presentar tanto los estados como los órganos de la OEA. Pero sí hay una diferencia en torno a el objeto de la opinión, las materias que puede abarcar la opinión. Si la opinión la presenta un estado miembro de la OEA, puede ser sobre distintos ámbitos, puede ser sobre una interpretación sobre la Convención, una cláusula específica de la Convención,
que a la luz del Estado presenta dudas interpretativas o que quiera que la Corte defina su alcance. En segundo lugar, y eso sí es bien interesante, la Corte, porque es, digamos, una competencia que no tiene otro órgano internacional, que es interpretar cualquier tratado internacional de derechos humanos. Entonces, el Estado no solo puede pedir que se interprete la Convención, sino cualquier tratado internacional de derechos humanos. Luego, cuando hablemos de convenciones, de opiniones consultivas en específico, les digo un poco cómo ha funcionado esa discusión, porque la Corte, en todo caso, sí intenta delimitar el alcance de esos tratados que le corresponde interpretar. Bueno, insisto, luego cuando veamos sobre todo la OC 23 y la OC 25, haré referencia a esas discusiones. Y por último, los estados también pueden solicitar a la Corte que se pronuncie sobre si su derecho interno, sobre si su legislación interna es compatible o no con la Convención. Entonces, fíjense que el Estado en principio tiene como un ámbito mayor de posibilidades de someter cuestiones a la consideración de la Corte. Mientras que si el que somete la cuestión, la opinión consultiva, es un órgano de la OEA, es mucho más restrictivo, porque solo puede ser en materias que se relacionen con su competencia. Y en principio solo podría someter a la Corte cuestiones relacionadas con la interpretación de la Convención y en cuestiones que se relacionen con su competencia. Entonces, en principio, digamos, es una competencia más restrictiva, aunque también se ha interpretado que puede solicitar la interpretación de otros tratados a la luz de la Convención, el alcance de la competencia de los órganos de la OEA. La Comisión tiene una serie, ¿sí? No, luego vamos a ver un poco el problema de si se entiende que la solicitud de opinión encubre un caso. Entonces, pero eso está más adelante en la exposición. Si quiere llegaremos a ello, necesariamente, porque voy a seguir el orden de las diapositivas. Lo primero, como las formalidades. El artículo 64 de la Convención y los artículos 70 y 71 del reglamento establecen una serie de formalidades que debe reunir la solicitud. Por ejemplo, se exige que se deben formular de manera clara y específica las preguntas que se plantean. También tienen que expresarse las consideraciones que motivan la consulta, cuáles son las razones o los fundamentos que dan lugar a que se presente esa consulta. Y en tercer lugar, se debe designar quiénes van a ser, si es un Estado el que plantea la consulta, quién van a ser los agentes que van a representar al Estado durante el trámite de la opinión. Y hay un requisito adicional que debe cumplir cualquier órgano de la OEA si él es el que presenta la solicitud, que es decir cómo ese tema se relaciona con sus competencias, con su ámbito de competencias a la luz de la Carta. Porque, insisto, los órganos de la OEA sí tienen un ámbito más restrictivo en torno a su capacidad o competencia para presentar opiniones consultivas. Luego, lo siguiente es, bueno, y ahí viene como, es que no sé si tratarlo aquí, pero bueno, tratémoslo acá. Un grave problema, yo lo había dejado al final, pero es necesario ya que lo aborde, que son los aspectos controversiales de las opiniones consultivas. Un grave problema es la escasez de regulación del trámite. Porque uno pensaría que una vez presentada la opinión consultiva, lo que se hace es un estudio para ver si es admisible o no y para dar lugar al procedimiento, pero no es así. Lo que se hace inicialmente es un estudio meramente formal, de que se cumplan esas condiciones previas señaladas, que realmente son estas. Que se diga, que estén formuladas las preguntas, que se diga qué disposiciones se pretenden interpretar, que se explique por qué y que se explique y que se designen los agentes. Entonces les pongo digamos, siendo más claros, ese primer estudio preliminar que se hace solo verifica esas cuestiones formales. No verifica otros temas que son más sustanciales y a los cuales nos vamos a referir luego. Por ejemplo, si tras la cuestión hay un caso encubierto, o si la cuestión hace referencia a un debate de política interna que, digamos, que se surge al interior del Estado y es un tema sobre el cual la Corte prefiere no pronunciarse.
Es decir, no se estudia si hay una causal de inadmisibilidad de fondo para no dar trámite a la cuestión. ¿Sí me explico? Ese estudio previo es meramente formal, no aborda unos problemas de admisibilidad más sustanciales, más relacionados con el objeto de la cuestión, que en últimas pueden incluso llevar a que la Corte decida no dar trámite. Y de ahí surge un primer problema, que es la Corte solo hace ese estudio formal y comienza el trámite, pero en definitiva aún no se ha pronunciado sobre la admisibilidad de la cuestión. ¿Sí soy claro? Entonces, la Corte hace el estudio formal, inicia el trámite, hace eso, se lo transmite, bueno, luego vamos a ver esas etapas, e incluso a veces ha celebrado audiencias, porque en el trámite de las opiniones consultivas hay audiencias, y luego mediante una resolución decide, bueno, pero es que no le voy a dar trámite. Porque ese estudio inicial meramente formal no examina las cuestiones de fondo que hacen que la Corte decida o no pronunciarse de fondo sobre la cuestión. No sé si soy claro, si no soy claro, pues pídanme y yo intentaría expresarlo con más claridad, porque parece algo ininteligible, pero es así. Parece muy contradictorio esta forma de actuar, porque parece contraria a la economía procesal, pero es así. Porque se ha entendido, curiosamente, esa fue también una de las grandes discusiones que yo tuve cuando comencé en mis funciones, que la admisibilidad de la opinión se resuelve al momento de emitir la decisión, de emitir la opinión. Por eso, si ustedes ven la opinión consultiva, hay un estudio de admisibilidad. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué estudian la admisibilidad al final? Cuando ya están emitiendo la opinión. Por la cuestión que le estoy diciendo, porque ese estudio inicial es meramente formal. Y por eso también se ha entendido que la Corte en cualquier momento del trámite, cuando se percata de que hay un problema sustancial con la admisibilidad, puede cesar el procedimiento mediante una resolución. Sí, como que se trata de un caso. Luego vamos a ver exactamente cuáles serían, exactamente como dice Adriana, cuáles serían como esos motivos que llevarían a no dar trámite. Entonces, esa informalidad del proceso, fíjense ustedes que también genera un problema, que es como la incertidumbre, porque yo nunca puedo estar seguro de si la Corte va a terminar pronunciándose o no, porque la Corte puede hacer esa revisión formal y luego seguir con estos pasos, que son los pasos siguientes formales, que es transmitir la opinión se transmite a los órganos de la OEA, se transmite a la Comisión, al Consejo Permanente, al Secretario General y también a los Estados miembros. La Corte convoca en su página web, si ustedes miran el banner, ahora en la página web saben que hay una opinión consultiva tramitándose, y ahí está el plazo que tienen para presentar observaciones. Entonces, en el banner se plantea eso, se dice, hay una opinión consultiva en trámite, los que estén interesados pueden presentar observaciones y ahí mismo se dice el plazo. Esta opinión consultiva que está en trámite es bien interesante porque trata un tema bien, digamos, de mucha actualidad, que son las obligaciones en materia de derechos humanos de los estados que han denunciado la convención y que también han denunciado incluso la Carta de la OEA y pretenden retirarse de la OEA, sobre todo en un contexto de graves violaciones de derechos humanos en esos estados. Entonces, cualquiera podría presentar una observación, porque el plazo que se abre allí, que insisto, está en el banner, si ustedes entran a la página web, es para que cualquier persona presente observación. Entonces, eso es lo segundo, se fija un plazo para que todos los interesados presenten esas observaciones. Particulares, organizaciones, universidades, agencias estatales y los estados. Porque, curiosamente, si ustedes se dan cuenta, en todo el trámite que se hace en la Corte en los casos contenciosos, inclusive en la etapa de supervisión, el único interlocutor válido que nosotros admitimos como tal es el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería. Pero en las opiniones consultivas, cualquier agencia estatal, la Defensoría Pública, el Ombudsperson, una comisión de derechos humanos estaría, digamos, podría presentar observación. Y luego se decide, nuevamente, se decide si una vez terminada esa etapa, si hay lugar o no a seguir el trámite. Por esa incertidumbre que yo les digo que en cualquier momento puede finalizar el trámite. Les pongo un ejemplo. El año antepasado se estaba tramitando una opinión consultiva sobre las garantías del debido proceso en los impeachment, en los juicios políticos, y la Corte hizo todo esto, la transmitió, recibió observaciones
pero luego de recibir las observaciones y en virtud de las observaciones que se le presentaron, decidió ahí suspender el trámite, no darle trámite. En ese caso concreto, porque en virtud de las observaciones que se habían presentado por todas las personas, la Corte se dio cuenta que era muy difícil emitir una opinión consultiva de alcance general, dado que los procesos de juicio político en la región son muy disímiles, son muy distintos, los que se siguen en los países anglófonos, de los que se siguen en los países con la tradición, digamos, constitucional propia del derecho continental europeo, incluso entre los países que siguen esa tradición hay posturas muy distintas sobre el alcance de las garantías. Entonces la Corte hizo estas dos cosas y paró el procedimiento, bajo el entendido que no estaban dadas las condiciones para pronunciarse de forma general una opinión consultiva, dada la complejidad del tema, y que ese tema era preferible resolverlo a través de casos concretos, bajo la idea de que ya lo había estudiado en los casos de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador y del Tribunal Constitucional de Ecuador y del Tribunal Constitucional de Perú. Un poco lo que dice esa resolución es, el tema es muy complejo, hay mucha diversidad de ordenamientos, yo no puedo emitir una opinión consultiva de alcance general sobre ese tema. Ya veremos cuando me lleguen casos en particular sobre cuáles serían las garantías del debido proceso que se deben cumplir en cada modalidad de juicio político. Pero, insisto, bueno, entonces la Corte hace esas dos primeras cuestiones, la transmite, recibe las observaciones y luego sí, vuelve a hacer el estudio y decide convocar audiencia. Pero insisto, aún si decide convocar audiencia, eso no es definitivo, porque después de la audiencia igual podría parar el trámite. Si decide convocar en la audiencia, la práctica de la Corte es que todo el que presenta observación y quiere participar, puede participar. Por eso las audiencias públicas de las opiniones consultivas son interminables, duran 2 días. Porque toda persona que a tiempo envía una observación y dice que está interesada en concurrir a la Corte para sustentar oralmente la observación que presentó, tiene su espacio durante la audiencia. Entonces, son audiencias de 60 intervinientes. Si el tema es interesante, a veces son más cortas porque hay opiniones consultivas que no suscitan el mismo interés, entonces, pero nunca son menos de 20. Entonces, como les digo, nosotros siempre estamos preparados porque esas son eternas, pues, pero esa es la práctica y así es como realizamos la etapa oral de esos procedimientos. Sobre esto más bien voy a volver luego. Entonces, detengámonos entonces en los puntos controversiales de las opiniones consultivas. El primero que ya les dije es el trámite. Y el primer problema es ese, que no está prevista una etapa clara donde se deba decidir de manera definitiva sobre la admisibilidad. Entonces, en cualquier momento, la Corte puede paralizar el trámite. Eso a mí me parece que es complejo, tanto para para el público que ve la Corte, los estados, las personas como para la propia Corte. Esa obligación de estar reexaminando en cada punto si se va a continuar con el trámite, a mí me parece que genera demasiada incertidumbre en todos los que participan. Y en ese sentido, sería conveniente una reforma reglamentaria que estableciera claramente un momento para examinar la admisibilidad. Porque la admisibilidad podría frenarse en cualquier momento. Yo les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si la Corte entiende, por ejemplo, o les pongo un ejemplo? Hace poco nos llegó, yo creo que aquí no estoy violando reserva porque no es un asunto que necesite reserva. Nos llegó una solicitud de opinión consultiva de un estado X, donde no la firmaba el ministro de Relaciones Exteriores ni el canciller, ni nos la remitían a través del gobierno. La firmaba el ministro de Salud y una agencia de salud del Estado. Entonces nosotros recibimos eso y formalmente ¿qué decimos? Bueno, no se cumple el primer requisito porque entendemos que no nos la remitió el Estado, ¿sí soy claro? Y además tampoco designó los agentes. Entonces, ¿qué hacemos? No la inadmitimos, sino simplemente la devolvemos. Y le decimos, usted Estado, dirigiéndonos a los que nosotros reconocemos como autoridades estatales, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería, usted Estado presentó esta opinión consultiva, entiende que la presentó, y si es así, díganme quiénes son sus agentes.
Otra posibilidad es que en ese primer momento, si nosotros entendemos que las preguntas están mal planteadas, lo primero que le vamos a decir es replantee las preguntas. Por favor, plantéelas bien, de tal manera que sean claras y que estén formuladas, digamos, como se formula una opinión consultiva, que es un problema, pero no un problema en el mundo, sino un problema que esté relacionado con la interpretación de los derechos humanos. ¿Sí soy claro? Entonces yo no puedo plantear cualquier problema, tiene que ser un problema que se relacione en definitiva con un problema de interpretación de disposiciones sobre derechos humanos. En segundo lugar, digamos que se han tomado decisiones de no dar trámite en muchos momentos distintos. Se han tomado decisiones de no dar trámite desde cuando están mal planteadas las preguntas, luego de haber recibido las observaciones e incluso luego de haber celebrado la audiencia. Y eso también es, como ya les dije, es problemático, porque eso significa que en cualquier momento del trámite, no importa lo avanzado que esté, no importa el esfuerzo que se haya dispensado en tramitarla y el interés de las personas en la opinión, el asunto fenece, el asunto simplemente desaparece del mapa. Entonces, eso es problemático. Y por último, esa postura de que la admisibilidad se decide en la opinión, en la misma opinión, a mí también me parece muy discutible, porque en todo proceso judicial el momento de admisibilidad y el momento de decisión siempre están separados. Y digamos eso también genera incertidumbre, genera poca claridad e incluso podría ser ver como la decisión de la Corte de no pronunciarse como oportunista, que es, bueno, es que decidió no pronunciarse luego de haber aventado todo el proceso, quién sabe por cuáles razones. Entonces, por todo eso, yo sí creería que es necesario dar más claridad en el trámite. ¿Por qué se inadmite una solicitud de opinión consultiva? ¿Por qué la Corte ha decidido no dar trámite a las solicitudes de opiniones consultivas? En principio, lo que ha intentado la Corte es como recoger un conjunto de causales, pero estas no son ni taxativas ni excluyentes, pero son como las principales, cada una con sus excepciones e interpretaciones. La primera es que la Corte entienda que la solicitud de opinión consultiva encubra un caso contencioso. Y ahí va su pregunta. Entonces, yo no puedo presentar una opinión consultiva que en principio esté formulada de tal forma que yo entienda que es un problema de un caso contencioso. Le pongo un ejemplo. La solicitud del secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la solicitud de opinión consultiva, relacionada con el juicio, si se habían respetado, la formulaba primero como un problema general, cuáles son las garantías que se deben cumplir en los procesos de juicio político de presidentes. Y luego decía, esas garantías se cumplieron en el juicio político que se le siguió a Dilma Rousseff en Brasil. Entonces, digamos, más allá de la discusión del alcance de las garantías de debido proceso en un juicio político, estaba la segunda pregunta, ¿esas garantías se respetaron en el proceso que se le siguió a Dilma Rousseff? Entonces, claro que estaba propuesta como un caso contencioso. Es decir, había un caso detrás de la pregunta. Eran hechos individualizables que se referían a un problema entre sujetos que yo podía saber quién era. Entonces la Corte por eso rechazó en concreto esa solicitud de opinión consultiva. La segunda, la idea de que se pretende un pronunciamiento prematuro de la Corte. Esto se refiere, es un poco similar al anterior, pero se refiere a opiniones consultivas que versan sobre casos que ya están en el sistema. Bien sea en peticiones, bien sea durante un trámite, ya en un trámite más adelantado ante la comisión, ya incluso ya han pasado la fase de admisibilidad y estén en la fase de fondo. Pero aquí sí la cuestión no ha sido tan pacífica, porque aquí habría que ver como más factores. Les pongo un ejemplo. La opinión consultiva, la OCE 24 sobre los derechos patrimoniales de las parejas homoafectivas y sobre la regulación del cambio de nombre por razones de identidad de género que formuló Costa Rica. Costa Rica plantea la opinión consultiva. Cuando nosotros damos inicio al trámite, lo primero que hacemos es hacer un barrido y preguntarle a la comisión, ¿usted tiene un caso similar en este momento que se esté tramitando?
sobre estos temas, y la comisión no responde que sí. Entonces ahí viene un problema de hasta dónde debe abstenerse la Corte de resolver ese tipo de opiniones consultivas cuando hay casos de naturaleza similar que se están tramitando ante la comisión. Y en eso, insisto, la Corte en las últimas opiniones ha sido un poco más flexible. Y ha dicho que en todo caso, que un caso esté tramitándose ante la comisión, no implica necesariamente que la Corte deba inhibirse de darle trámite a una opinión consultiva. Bajo el entendido de que una opinión consultiva cumpliría como otras funciones distintas a la que tiene un caso contencioso y una sentencia emitida en un caso contencioso. Sobre todo que la Corte entiende, y también eso haría parte con un poco de la discusión que tendríamos más adelante, que el alcance de la opinión consultiva va más allá del estado que formula la cuestión. Y en esa medida, digamos, privarse de la posibilidad de interpretar la convención solo porque hay un caso de carácter contencioso que se refiere a un estado concreto y que impediría que ese estándar se extienda por todo el sistema, no sería como conveniente. Pero en todo caso, es una razón que sí se ha esgrimido en otros casos. Insisto, en la OC 24 se dijo que no. Bueno, eso también. Bueno, volviendo a la primera pregunta, es que, claro, los ejemplos se me vienen a la cabeza luego. El problema de encubrir un caso contencioso. Y el problema de encubrir un caso contencioso también tiene otra implicación. Y eso, que es ¿cómo formulo yo la cuestión? Y fíjense, ahí sería otro asunto. La OC 25 que formuló Ecuador, que era sobre la institución del asilo y su alcance dentro de la Convención y en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, podía ser formulada de manera abstracta o de manera concreta, sí, pero prescindiendo de la formulación abstracta, ustedes inmediatamente identificaban el caso Assange, porque era el caso Assange. Porque se preguntaba cuáles son las obligaciones de un Estado que no es parte del sistema frente a otro Estado que ha reconocido el asilo diplomático a un ciudadano de un tercer país. Es decir, el caso Assange, solo que planteado de manera abstracta. Sin embargo, a la luz de la Corte, ese problema no encajaba dentro de la causal 1, porque en cualquier evento o prima facie ese caso contencioso no estaba ante el sistema, ¿sí soy claro? Y no iba a ser sometido al sistema. Entonces yo sí podría formular una opinión o una pregunta si yo respetara los términos de formular el problema individual de una forma abstracta, siempre y cuando ese problema en todo caso no esté debatiéndose en este momento ante el sistema, ¿sí soy claro? Entonces sería una manera de eludir esa restricción que está en el numeral 1. Como usted formule la pregunta. Intente formularla de la manera como más genérica posible, porque de esa manera podríamos decir que se evadiría el problema del 1 y 2. Además, y eso también es otro problema de las opiniones consultivas, todos estos causales, entre comillas, de inadmisibilidad son de creación pretoriana, es decir, las ha creado la propia Corte, entonces están sujetas siempre a su propia interpretación, dependiendo del caso concreto. Eso también genera incertidumbre y genera algún tipo de inseguridad, pero también le permite a la Corte ser lo suficientemente flexible para apartarse de sus precedentes cuando considera que es otra cosa, que es algo distinto. Lo tercero es que no debe ser un caso que esté en litigio en... Sí, dígame. Sí. Sin duda, pero eso lo podíamos discutir un poco más adelante cuando veamos la fuerza vinculante o no de las opiniones. Sin duda, si entendemos que la opinión consultiva es una interpretación autorizada que hace la Corte sobre el derecho internacional de los derechos humanos, ahí se están creando estándares que, por muy generales que sean, serán aplicables a casos concretos.
Entonces la Corte sí está fijando cuál va a ser su postura posterior frente a casos donde se debatan esos derechos y el alcance de esos derechos a la luz de su interpretación. Pero insisto, eso lo podemos volver a ver al final con más claridad. Y aquí, frente a su pregunta, yo diferenciaría en dos escenarios. Un escenario es cuando el caso contencioso que está ante la comisión, el caso o la petición que está ante la comisión es del mismo Estado que formula la cuestión, donde uno diría, ahí no hay ya muchas razones para que la Corte se aparte de ese presente. Y otros cuando los casos contenciosos hacen referencia a terceros países, que no están involucrados necesariamente en el ámbito de la discusión que plantea la opinión consultiva. ¿Sí? Porque ahí yo diría que el margen de discusión es mayor, porque ahí habría que ver cuando, digamos, una cosa es el pronunciamiento general que hace la Corte en una opinión consultiva, donde si el Estado que la somete lo que pide es que se examine su legislación frente a un caso contencioso donde está involucrada la legislación de un tercer país que no acudió a la opinión consultiva. Pero precisamente por eso también se le da la oportunidad a cualquier Estado miembro que acuda al trámite de la opinión consultiva, para que ilustre a la Corte de cuáles serían los posibles impactos de su decisión en su país. ¿Sí soy claro? Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta luego cuando veamos el valor jurídico de las opiniones consultivas. Bien, entonces, la Corte también ha dicho en ciertos eventos que una opinión consultiva no puede ser utilizada como un instrumento para zanjar un caso litigioso en el ordenamiento interno. Un caso que esté en litigio o que se esté debatiendo en el ordenamiento interno de un país. Y también ha señalado que no pueden ser planteadas en opiniones consultivas asuntos o temas que encubran casos contenciosos que se están debatiendo ante otras instancias internacionales, como por ejemplo ante los comités de los tratados del PIC, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o del PIDES. Entonces ha dicho que ese tipo, si hay un caso de esa naturaleza que está siendo debatido en el derecho interno o ante los órganos de los tratados, órganos que tengan competencias de resolución de casos, sí, claro, que puedan pronunciarse sobre el caso y digamos con efectos jurídicos vinculantes en alguna medida. Entonces la Corte ha dicho que ese tipo de cuestiones, si simultáneamente se están planteando en otros escenarios, no pueden ser traídas a la Corte a través de una opinión consultiva. El cuarto elemento, que es un poco más etéreo, es de que la opinión consultiva no puede ser utilizada como un arma para el debate político interno. Bajo la idea de que la opinión consultiva no debe encubrir una cuestión meramente política y no jurídica. Sí, porque digamos que la Corte entiende que las opiniones y las cuestiones de naturaleza política deben zanjarse a la luz del debate democrático y no utilizando la Corte para que tome partido sobre una de las partes en la litis o de las partes en disputa, si soy claro. Como eso sería, por ejemplo, toda la discusión sobre la reelección presidencial. En definitiva, la Corte lo que podría en un caso contencioso eventualmente es determinar si se violaron derechos políticos del 23 a la luz de prohibir o permitir o hacer algo con la reelección presidencial, pero yo no podría utilizar una opinión consultiva para intentar frenar un proceso de cambio político interno de esa normativa. ¿Sí soy claro? Entonces, una reforma o una convocatoria a un plebiscito, etcétera, etcétera. No creo que no es un problema que ya tuvimos que estudiar hace poco por el problema de la notificación al Estado de Venezuela. ¿A quién notificamos? Pero digamos que en principio, frente a ese debate, digamos que serían como dos esferas.
La primera, ¿quién nos presentaría una opinión consultiva? ¿Quién sería el legitimado para presentarnos una opinión consultiva? ¿El canciller de quién? Exactamente, a eso iba la pregunta. En principio, nosotros no estamos, a nosotros no nos, ni nos incumbe, ni nos afecta, ni estamos vinculados por las decisiones que hayan tomado los gobiernos de los Estados miembros. Porque nosotros, en principio, no somos, ni las decisiones que haya tomado el Consejo Permanente de la OEA. Dado que, insisto, y por eso la aclaración que les hice ayer, la Corte no es un órgano de la OEA. La Corte es un órgano del tratado, de la convención. En esa medida, hecha esa distinción, nosotros, en principio, todo nuestro trámite lo hemos seguido haciendo con el gobierno que está, digamos, el que está ubicado, no quiero hacer pronunciamientos de nivel, el que está ubicado en Caracas. La Cancillería que está ubicada en Caracas, precisamente porque entendemos que las decisiones que se han adoptado al interior del Consejo y demás, vinculan a los órganos de la OEA y tienen esa validez. Y para nosotros, insisto, dado nuestra condición de ser un órgano del tratado y no exactamente un órgano de la OEA, no estaríamos vinculados por ese tipo de decisiones. Otro problema sería, bueno, eso y ahí también vendría otro problema. Un gobierno que ha denunciado la carta de la OEA y que pretende retirarse de la OEA, podía presentarnos a nosotros una solicitud de opinión consultiva. Yo diría que no, porque si ya él mismo entiende que no es parte de la OEA, no estaría legitimado, porque los legitimados son los órganos de la OEA. ¿Sí soy claro? Un segundo ámbito de discusión es a quién invitamos a que concurra y a que participe. Y nuevamente, eso se resolvería por la pregunta anterior. Como nosotros entendemos que se denunció la carta y que supuestamente ya comenzó a surtir efectos, entendemos que ya no se trata de un Estado miembro. Otra cosa son las obligaciones y los casos que seguimos conociendo en virtud del momento en que denunció la convención y se retiró de la competencia de la Corte, para los cuales sí seguimos teniendo competencia. Sí, y frente a ello se sigue el trámite que hemos seguido hasta ahora, precisamente bajo la idea de que los cambios recientes que se dieron al interior del Consejo Permanente y pues digamos, la decisión ni siquiera fue tomada por la Asamblea, sino por el Consejo, no tienen por qué necesariamente vincularnos como órgano del tratado. Yo hago una aclaración para que no entremos así en el tema venezolano tan fuerte, y es que es un problema de derecho constitucional complicado. Si usted le pregunta a un profesor de derecho constitucional, él le va a decir que no le puede decir quién es el presidente de Venezuela. Porque constitucionalmente creo que los estados no lo tenemos claro. No, y cada estado ha adoptado una postura distinta. Y todo el mundo ha adoptado una posición distinta. Entonces, en esa medida, no es un tema pacífico. Yo simplemente les estoy diciendo cuál es la postura que hemos adoptado para el trámite. Una aclaración de sentencia por medio de opinión consultiva. Sí, por medio de opinión consultiva. Yo creería que no, precisamente por esto último, que la última causal que se ha establecido en procedencia, y es que hay jurisprudencia, que la Corte ya se pronunció sobre ese tema. Entonces, en esa medida en que la Corte ha rechazado solicitudes de opiniones consultivas, porque ha considerado que ya ha explorado el tema lo suficientemente dentro de sus sentencias, yo entendería que esa es una razón para no darle trámite. Sí.
Sí, lo que sucede con el caso que usted menciona es que es una decisión tomada en el seno de una medida provisional. Y digamos, como es una medida provisional, en principio su carácter de precedente es más discutible, y en esa medida provisional lo que dijo la Corte es que se tomen las medidas necesarias para preservar la salud y la vida de la persona en riesgo. En esa medida, digamos, el alcance de la decisión adoptada en la medida convencional no puede ser extendido a otros casos similares, porque no es un precedente establecido en un caso contencioso ni es una interpretación autorizada de la convención establecida en una opinión consultiva. Lo que eventualmente se podría formular es una opinión consultiva sobre el problema de la penalización de la interrupción del embarazo en todos los eventos. Eso sí sería un tema posible, o digamos que podría ser objeto en principio de una opinión consultiva, sobre todo porque ya ha habido pronunciamientos de la Corte donde más o menos hacen una interpretación del alcance del artículo 4 sobre que la vida comienza desde la concepción, como es el caso de la fecundación in vitro, Artavia Murillo, que es un caso contra Costa Rica. Entonces lo que se podría retomar es esa discusión que ya quedó planteada en ese caso contencioso y formularla o reformularla en términos de una opinión consultiva sobre el eventual conflicto entre varios derechos contenidos en la Convención y la legislación en materia penal, que es extremadamente prohibitiva, pero eso sería otra cuestión. Sí, usted. Sí. Sí. Sí, eso fue un caso bien interesante, así que vamos a volver luego sobre eso porque pretendía al final que discutiéramos un poco las últimas opiniones consultivas. Pero lo que nosotros, digamos que la Corte no entendió que lo que se le preguntaba era un debate político, era un problema de debate político, porque lo que la Corte entendió que se le preguntaba era un problema de ajuste normativo, porque así fue planteada la cuestión, ¿sí soy claro? Tal vez faltó una lectura política de las preguntas planteadas, pero eso ya también implica que, bueno, todo, digamos que no necesariamente se contaba con todos los elementos para saber el trasfondo y lo que se iba a venir, porque también nadie podía predecir si el impacto tan problemático que iba a tener en las elecciones internas de... Sí. Bueno, pero como les decía, estos supuestos, y en eso sí quiero ser claro, son de creación pretoriana. La Corte se han ido determinando por las decisiones. En esa medida son flexibles, como les he dado ejemplos y contraejemplos. La Corte ha admitido excepciones. Entonces, no es que sean causales taxativas que permitan en todo caso inadmitirlo. No, la Corte también ha ajustado su interpretación e incluso frente a la existencia de casos contenciosos o incluso de pleitos ante la Comisión que versen sobre el mismo objeto, en sus últimas decisiones ha ido abriendo un poco más la puerta para que incluso en esos casos se admitan las opiniones consultivas, se les dé trámite y se responda. Bueno, vamos como a lo último. Entonces la Corte admite la opinión consultiva, le da trámite y finalmente formula la opinión consultiva. Y ahí viene como la discusión de cuál es el valor jurídico de la opinión consultiva formulada y digamos de si tiene efectos o no vinculantes. Y ahí yo pretendía enlazar varios temas de los que previamente me habían preguntado. Si ustedes revisan las opiniones consultivas recientes de la opinión consultiva 21 de la Corte, se utiliza en esa opinión consultiva, en la última, yo aquí copié fue la 25, se utiliza una formulación un poco genérica que yo preferí transcribir literalmente, que es un poco ambigua. Dice, la Corte estima necesario recordar que conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo, por lo que la violación por parte de algunos dichos órganos genera responsabilidad internacional para el Estado. Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad
también sobre la base de lo que señala en ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuál es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces, la Corte no determina de forma, digamos, de forma tajante que son vinculantes, pero sí dice, ustedes, los órganos nacionales, las autoridades internas, tienen que hacer control de convencionalidad con base en la opinión consultiva. ¿So pena de qué? De que hagan incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Entonces, insisto, aunque se utilice una fórmula un poco más abierta, no tan tajante y no tan definitiva, sí se está proponiendo la idea de que sí tienen una fuerza vinculante, de que sí, no son una mera interpretación autorizada, sino que fijan la postura de la Corte, crean estándares y por lo tanto los estándares tienen que ser aplicados. Y aquí enlazo con la pregunta que me hacían hace un momento. Yo sí también diferenciaría como dos escenarios. Un escenario, un Estado pregunta a la Corte sobre si su legislación interna se adapta a la, digamos, es compatible con la Convención o con otros tratados internacionales de derechos humanos. La Corte se pronuncia, que fue el caso de Costa Rica en la OCE 24. Yo creo que aquí hay muy poca margen para afirmar que no vincula la decisión de la Corte. Al margen de lo que ha dicho la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Costa Rica, que le reconoce carácter vinculante a las opiniones consultivas, al margen de eso. Pero, digamos, si la Corte ha fijado el alcance de la legislación interna y ha dicho que es compatible o incompatible con la Convención. Pensemos en la OCE 24, la Corte le dijo a Costa Rica, su legislación interna, cuando regula el cambio de nombre por razones de identidad de género, es clarísimamente contraria a la Convención y no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, pues luego decir que el Estado no incurre en responsabilidad internacional en casos futuros por aplicar esa Convención es digamos, contraevidente, como demasiado contradictorio. Y también decir que la opinión consultiva no implica o no involucra la obligación establecida en el artículo 2 de la Convención, que tienen todos los estados de adaptar su ordenamiento interno a la Convención y a la protección de los derechos humanos, también a mí me parece que no tendría ningún sustento tomar una postura negativa. Entonces, en ese primer escenario, yo no discutiría el carácter vinculante. Entonces, yo haría como una línea continua, donde más vinculante cuando es un Estado pide una interpretación de su legislación interna a la luz de la Convención y de sus obligaciones en materia internacionales en materia de derechos humanos. Lo que la Corte le diga, yo no entiendo que habría razones para decir que el Estado puede apartarse de esa interpretación. Y además, tampoco entiendo que haya razones para decir que el Estado no está en la obligación de cumplir la obligación contenida en el artículo 2, que es adaptar su derecho interno a la Convención y sus obligaciones internacionales. Exacto, entonces por eso yo le digo, esto es como el extremo de la línea continua que establezco. Y en el último extremo de la línea continua establecería otros estados. Un estado que tiene otra legislación, que no intervino en el proceso de opinión consultiva, que tan vinculante ha de entender. Pudo haber intervenido porque siempre fue invitado. Pudo haber intervenido porque siempre fue invitado. Entonces, digamos que frente a esa línea donde yo aquí diría no hay duda, aquí yo admitiría un margen de discusión. Pero ese margen de discusión tampoco permite como mucha libertad de apartarse, ¿sí? No permite mucha libertad de apartarse porque en todo caso los estándares definidos allí son precedentes para la Corte. Es su jurisprudencia. Y la Corte ha entendido que sus precedentes también la vinculan a ella. No solo vinculan a los estados en virtud de ese control de convencionalidad, sino que también la vinculan a ella. Entonces, en virtud de eso, yo diría que si en un caso no hay un margen de discusión, en los otros casos el margen de discusión es muy estrecho. Porque en todo caso, la Corte ha insistido en que esas opiniones, que los estados tienen la obligación de hacer de control de convencionalidad con base en esas opiniones. Entonces, dentro de esos dos ámbitos nos movemos, desde una vinculatoriedad que yo digo que es indiscutible, muy fuerte, a otra que sigo entendiendo que existe, pero que no tiene el mismo grado de fuerza. ¿Sí soy claro? Adicionalmente, porque si ustedes se dan cuenta, la práctica que hace generalmente la Corte cuando un Estado somete su legislación interna a una opinión consultiva es
y otros estados intervienen, es también referirse a la regulación de esa materia en el derecho extranjero, es decir, en el derecho de los países que hacen parte de la OEA y que han intervenido en el litigio. ¿Sí? Sí. Internacional. Sí. Sin duda. Pero ahí el problema sería es que no sería un buen escenario tener que acudir al sistema, porque decidiría en el caso a los 15 años, dado los plazos actuales. Es decir, dado los plazos actuales, entonces, pero sí, lo que usted dice es totalmente cierto. En ese caso se generaría una responsabilidad internacional del Estado por la actuación de un órgano jurisdiccional que en principio violó sí, el derecho del artículo 24, la igualdad y digamos todos los derechos involucrados, el 11, el 17 y demás. Entonces sí, no habría discusión, yo no vería como mucho margen de discusión en ese caso. Tenían un tiempo prudencial para adaptarse, sí. Bueno, yo ahí sí no participo en el debate interno porque además en mi condición de invitado en este país, etcétera, me queda muy difícil intervenir en esa discusión. Bueno, para cerrar un poco, hasta la fecha la Corte ha emitido 25 opiniones consultivas, hay una en trámite, les invito a que participen a la que está en trámite, es muy interesante, porque trata un poco el tema que usted planteaba, que es, está planteada en términos genéricos, pero cuáles son las obligaciones de protección de los derechos humanos de un Estado que denunció la Convención y adicionalmente denuncia la Carta de la OEA, si ese Estado sigue teniendo obligaciones, cómo se hacen cumplir, y adicionalmente el problema de cuáles son las obligaciones de los terceros Estados frente a ese Estado. Entonces, como ya les dije, la admisibilidad en última se decide en el último momento, pero es un tema bien interesante y digamos bien actual, por llamarlo de alguna forma. Pero es que siempre va a haber un caso tras la videoconsulta.
Sí, como usted dice, en principio se invita a los estados miembros de la OEA. Ahí está la discusión de cuál es el estatus jurídico de un tercer estado que denunció no solo la convención, sino también la carta y pretende retirarse. Yo no quiero decir cuál es ese estado ni cuáles son los problemas que nos ha traído esa situación. Pero a lo que vamos es que la posibilidad de participar es muy amplia, es decir, podían participar otros, no necesariamente oficialmente ese Estado, no, digamos instituciones propias de otros organismos, entonces sí. Inclusive la sociedad Sí, civil. la sociedad civil, todo el mundo está llamado a intervenir. Bueno, entonces las últimas opiniones consultivas, Por aquí se ¿sí? pregunta y otra, Diana también. Ah, ¿fuera lo mismo? Es que eso es uno de los temas sobre los cuales necesariamente tiene que pronunciarse la opinión consultiva. Ese es, digamos, el tema. Entonces, sobre eso tiene que versar parte de la opinión consultiva. ¿Y usted? Ah, vale, listo, ok. Bueno, entonces, aquí no enuncié la opinión consultiva 21, la OC 21, pero eso a mí me parece muy importante, porque es la que trata de la situación de los niños y niñas en el contexto de la migración, y esa a mí me parece bien interesante, dado que en esa opinión consultiva, al margen de abordar muchos temas, la Corte estableció un estándar que se incumple de forma sistemática, pero que recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo adoptó en una sentencia de este año. Y a mí me parece que es una manera de mostrar la relación entre los dos sistemas, que es ese estándar de que los niños y niñas en contexto de migración no pueden ser privados de libertad por su situación de migración, por esa situación, es decir, no pueden estar recluidos en centros donde su situación se asemeje a una privación de la libertad. Ese estándar, la Corte fue la primera que lo estableció en esa opinión consultiva, e insisto, los invito a que se la lean, dado que recientemente el Tribunal Europeo decidió, citando a la Corte Interamericana, adoptar el estándar en un caso contencioso. Luego vendría la OC 22, que es la titularidad de los derechos de las personas jurídicas en el sistema. La verdad, esa opinión consultiva en principio parecía muy fácil, por el artículo 1 de la Convención, que dice solo que entiende que personas son seres humanos, y en esa medida no habría como margen de discusión. Lo único interesante es un desarrollo que hace la Corte a la luz del protocolo de San Salvador, donde establece que los sindicatos sí son titulares de derechos a la luz de la Convención, por el artículo que regula la libertad sindical en el protocolo de San Salvador, y adicionalmente, bueno, también reconoce su propia jurisprudencia previa sobre comunidades indígenas, que aunque no son personas jurídicas, la Corte ha entendido que es un sujeto colectivo de derechos. La OC 23, que también, digamos, causó bastante impacto, que es la opinión consultiva sobre derechos humanos y medio ambiente, es la primera aproximación que hace la Corte, y la hizo a la luz de una opinión consultiva sobre el derecho al medio ambiente sano. Y en esa opinión consultiva estableció un criterio, que es que ese derecho es un derecho justiciable, a la luz de la interpretación amplia que ha venido haciendo del artículo 26. Esa opinión consultiva también planteaba un problema bien interesante que se relacionaba con el problema de qué tratados está autorizada la Corte para interpretar. Porque el Estado que formula la Convención, que es Colombia, pide que la Corte interprete una serie de tratados de derecho internacional público, que son tratados marítimos, que establecen que son una serie de tratados que son como regionales sobre mares, y específicamente que establecía una serie de obligaciones sobre los países que tenían litoral en el Mar Caribe. Y la Corte hace una distinción que a mí me parece bastante interesante, y establece que esos tratados no son tratados de derechos humanos, y por lo tanto no establecen obligaciones en materia de derechos humanos, y no pueden ser objeto de interpretación a luz de la Convención, que esos
que lo que serían interpretables son otros tratados que establecen obligaciones en materia de derecho al medio ambiente sano. Entonces, en esa opinión consultiva ustedes pueden ver como esa posibilidad de diferenciar en torno a los objetos de los tratados que se someten a consideración de la Corte y cuando ella entiende que un tratado sí contiene obligaciones de derechos humanos que puede ser interpretada a la luz de la convención, de su competencia consultiva. La OCE 24 no creo necesario volver sobre ella porque ya ha sido objeto de bastante debate en la tarde de hoy. Digamos que esa OCE ha tenido como más repercusiones, no solo en el caso del país que formuló la consulta. Ustedes saben que ha sido es un tema muy polémico, donde hay una gran división, y recientemente ha suscitado como nuevos debates en otros países que están en el mismo proceso, porque digamos es un tema sobre el cual sigue habiendo mucha controversia. No, porque insistía cuando fue planteado el asunto a la Corte, para la Corte no era un tema político, para la Corte era una pregunta que le formulaba el gobierno de cómo adecuar su legislación interna, porque la pregunta tenía dos temas. Era, uno, la legislación que existe en materia de cambio de nombre se adecúa al cambio de nombre por identidad de género, y proponía la interpretación de unas normas que son decimonónicas, que las tenemos casi todos, viejísimas, que es las normas a través de las cuales uno se cambia el nombre. Entonces, pues uno dice, eso no tiene mucho misterio. Es clarísimo que esas normas que son tan viejas no se ajustan a los criterios de cambio de nombre por identidad de género. La segunda pregunta sí tiene como mayor problema, y en eso, digamos, yo sí hago un poco de autocrítica. Tiene dos problemas: el alcance de la pregunta, porque la pregunta solo iba dirigida a efectos patrimoniales, y en principio ese punto tampoco era particularmente conflictivo. Los efectos patrimoniales, si un Estado está obligado a reconocer efectos patrimoniales a las uniones de personas del mismo sexo, esa era la segunda pregunta. Esa segunda pregunta tampoco tenía mucho problema a la luz de la jurisprudencia de la Corte. Ya había resuelto el caso Duque contra Colombia, 2 años atrás, donde la Corte había establecido claramente un precedente para Colombia, pero que es un estándar interamericano que se debe aplicar en virtud del control de convencionalidad, en el sentido de que sí, los Estados están obligados, no pueden discriminar. Porque en el caso Duque, si ustedes recordarán, era un problema de derecho pensional por la muerte de uno de los miembros de una pareja. En ese sentido, digamos, la opinión consultiva, a juicio de ya era un tema que había, y la Corte no iba a decir de su jurisprudencia establecida un caso contencioso. El problema sí son los párrafos que específicamente establecen que cualquier trato diferenciado entre parejas del mismo sexo y parejas heterosexuales es discriminatorio y está prohibido a la luz del 24, y que por lo tanto instituciones como el matrimonio deben ser extendidas a todos y no puede haber trato diferente. En ese punto, al margen de lo que cada uno crea, yo estoy plenamente de acuerdo con ello, pero yo entiendo que sí es un punto muy controversial y que en principio uno podría decir que no entraba dentro del objeto de la pregunta. La pregunta era una, y ahí el problema, digamos, del timing es cuando se hace pública la opinión, que es en plena campaña política, y eso sí ya escapa un poco del control nuestro, porque la decisión se toma en el último periodo del año, que nuestro último periodo acaba en noviembre, y nosotros tenemos como un proceso interno para sacar la sentencia, y la sentencia sale ya en plena campaña. Entonces, ahí sí hay como un problema, pero la Corte no podía predecir el impacto político que iba a tener esa decisión. Finalmente, yo creo que sí sirve para que en casos futuros se advierta el eventual impacto político que puede tener decisión. Sí, pero hay posturas que son irreductibles y eran las convicciones de los jueces que conformaban la mayoría. Y eso sí. No. La opinión, y por eso les insisto, les ponía el ejemplo que les daba de... No.
No, porque ahí viene el problema que les mencionaba y que también hacía referencia a la pregunta que hacía alguno de ustedes hace un momento. Nosotros solo aceptamos como interlocutor el Estado a través de su gobierno, Cancillería. Para nosotros es el único que nos presenta opinión consultiva, es el único al cual nosotros notificamos en casos y es el único que actúa ante nosotros. Entonces siempre habría ese límite. Lo que podría hacer es que el Poder Legislativo a través del Ejecutivo nos planteara la opinión. Y por último la OC 25, que es la última, que es la de la institución del asilo, donde la Corte tiene como dos conclusiones interesantes, que además aparentemente no se leyeron la opinión consultiva por las cuestiones que ha pasado últimamente. Porque la primera conclusión es que el asilo diplomático no está protegido a la luz de la Convención. Se hace un estudio como muy riguroso del artículo de la Convención que regula el asilo, de la declaración, y incluso se va a las convenciones esas de asilo latinoamericanas, la de Montevideo y todas ellas, y se llega a la conclusión de que no hay no está ni normativamente protegido, ni hay una costumbre, ni incluso regional en materia de asilo diplomático. Que lo que está permitido, y es claro que cobija la Convención, es el asilo territorial. Pero luego hay un segundo desarrollo, que ese es el que a mí me parece interesante, que es que así no esté permitido, no esté amparado, no esté protegido por la Convención el asilo diplomático, lo que sí está vigente, y ahí se retoma un poco la OC 21, que no menciono acá, es la prohibición de no refoulement. Uno no puede devolver o expulsar a nadie, ni siquiera de las legaciones o embajadas, cuando tiene claro que esa persona puede ser sometida a eventuales peligros. Muy bien, gracias. A eventuales peligros por esa expulsión y que esa es la obligación que tiene pero que esa es una obligación que está en cabeza del Estado que decide acoger en su seno o en su legislación al tercero. Y por lo tanto ese es el que tendría que evaluar en principio el riesgo de no refoulement. Por eso les digo que eso a mí me parece que es la construcción interesante que hay en esa opinión consultiva. ¿Sí? Sí, pero eso es un problema de la legislación interna del Estado, no de sus relaciones internacionales. Y en principio los Estados son soberanos en sus relaciones internacionales, ¿sí soy claro? Y así el derecho interno establezca que el Estado está obligado a someter la opinión consultiva, nosotros en principio no podríamos hacer efectiva esa obligación, porque eso es un problema de derecho interno. Y para nosotros el derecho interno es un hecho y con eso no podemos meternos. Bueno, no sé si tengan más preguntas, si fui lo suficiente. Ah, sí, otra pregunta. Pero yo creo que ese derecho sí está regulado en la Convención, porque la Convención regula el derecho a la vida en el 4, y a lo que voy es que en el artículo 11, si ustedes leen a partir de IB, sí, IB contra Perú, y bueno, ya se había dicho un poco en Artavia incluso y en Atala, la Corte ha entendido que la dignidad humana es un derecho convencional, que la alusión que contiene el 11 es una alusión y que implica autodeterminación, y en IB se hace como un ejercicio
de establecer cuáles serían los contenidos del 11 y de la dignidad a la luz de la Convención. Y dice, un contenido, le da los típicos 3 contenidos que son, ahí me remito a una sentencia colombiana, que es vivir bien, vivir como se quiere y vivir sin humillaciones. Y repite los mismos 3 contenidos. Es decir, autodeterminarse, acceder a una serie de prestaciones y no tener un trato distinto a no ser un ser humano. Entonces, en IB, yo creo que sí, ya está planteada la cuestión, y yo creo que sería simplemente de que un caso plantee ese problema interpretativo en concreto, o una opinión, dado. Y en esa medida yo creo que la Corte ha hecho ejercicios de hacer una interpretación amplia y flexible de la Convención precisamente para encuadrar todas estas discusiones. Porque si uno mira de manera estricta la Convención, por ejemplo, las discusiones de IB son de derecho a la autodeterminación en materia reproductiva, son derechos reproductivos y sexuales. Y eso uno diría, bueno, pues eso no cabe en la Convención, pero la Corte, fíjense que la Corte en IB todavía no había tenido la interpretación amplia del 26 que cobijaba el derecho a la salud. O sí ya la había tenido, pero deciden, sí, ya la había tenido Lagos, no, salud no, había tenido Lagos del Campo y Trabajo. Y Trabajo, sí. Pero en IB no había todavía, solo hasta Poblete, que es posterior a IB, entiende que el derecho a la salud es justiciable a la luz de la Convención, pero en todo caso en IB decide abordar el problema a la luz del artículo 11 y el alcance del contenido de libertad y dignidad a la luz del 11. Y también un poco integridad, 5. Entonces entiende que es una esfera, un problema que se puede solucionar a la luz del alcance y la discusión sobre el alcance de esos 2 derechos. Yo creo que me estoy tomando el tiempo del que sí. Bueno, no sé si... Entonces, si no hay más preguntas, doy por concluida la sesión. Mucho gusto, nos veremos y los invito a que participen y que intervengan en la opinión consultiva y en los casos ante la Corte. Hasta luego. Muchas gracias, Alexei.